Muy buenas tardes. Tenemos hoy un pitcher de emergente, don Francis Moya. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? La voz más elevada de La Vega y del Santo Cerro. Giovanni Morillo Susana y quien les habla, Silvio Erasme Peña, en otro programa Punto a Punto, analizando la situación nacional e internacional. Hoy tenemos que la policía anunció que depuran a los 21 oficiales retirados, entre ellos un general, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, para determinar si hay algún tipo de implicación en delitos realizados en los últimos tiempos. De ser eso correcto, de encontrarse los indicios, esa oficialidad será traducida a la acción de la justicia. Es una declaración inusitada, nunca había ocurrido una declaración de ese tipo. ¿Quién la dio? Y un subsecretario del Ministerio de Interior. Y ojalá esto sea parte de un esfuerzo sincero del gobierno para poner a la policía en cintura, como dice el pueblo. La depuración, hay que precisar un aspecto, Silvio. Primero, la depuración, ya hubo una depuración que fue hecha justamente para poder originar su separación inmediata de estos 21 oficiales. Ya se hizo una depuración. Lo que se estaba aparentemente argumentando es hacer una depuración adicional a los fines de determinar si esta gente está implicada en otros delitos criminosos. En otros delitos, en estos cayeron. En estos están implicados. En lo que tiene que ver con el asesinato del coronel de la Dirección Nacional de Control de Drogas, están implicados. En eso no hay prácticamente duda, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Ahora, esa depuración, a mi juicio, la policía debe hacerlo no solamente con relación a estos 21 oficiales que ya fueron separados de la institución. Yo creo que lo primero que debía hacer la jefatura actual de la policía, y dada la implicación cada vez más de muchísimos agentes policiales en los crímenes y delitos que se están cometiendo día a día en este país, es hacer una revisión total. El primer trabajo que debería hacer la policía, la dirección de la Policía Nacional. Lo que sugirió este programa la semana pasada. Me alegra que tú hayas sugerido eso. En el sentido de que tenía que hacerse un ploteo. Exacto, pero es urgente. Es decir, una nueva revaluación. Correcto. De policía por policía. Uno a uno. Uno a uno. Y eso es indispensable si es que se piensa real y efectivamente meter a la policía en cintura. Porque no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Las denuncias con pruebas obvias de oficiales militares que cometen delitos. Y uno pensaría que todo el que comete un delito debe ir a la justicia, sea quien sea, claro, el delincuente. Porque es importante depurar 21 oficiales, y nosotros vamos más lejos, no 21, querido Francis, sino toda la Policía Nacional. Es lo que acabamos de decir. Claro, debe de ser depurada desde el principio hasta el final. Fíjense que el hecho del teniente coronel Ubrí Boció, un joven, el señor Cavallo, tenía un gran tiempo trabajando en la Policía Nacional, tenía un comportamiento funesto y nadie decía nada de ese joven. Así mismo como él, existen muchos con esos comportamientos y que no se hace nada. Entonces debemos si queremos una policía que haga un servicio noble a la República Dominicana, debemos de tener como aliado la depuración para tener una calidad de nuestros agentes policiales y que no se conviertan como la gran campaña de Twitter que fue famosa, no me mate policía, el terror que tienen los ciudadanos a la hora de ver un oficial. Nosotros queremos
que no tengan ese terror. Eso es lo menos que se puede hacer. El coronel Elías Marte, a quien se le apoda Palavé. Palavé, ya se ha hecho famoso. Ha decidido incriminar a los delincuentes que él detiene en el barrio 27 de febrero y los expone a la picota pública, paseándolos por la zona con un letrero indignante. Esas personas no han sido juzgadas, no han sido sometidas y nadie tiene derecho en este país. Eso recuerda los peores momentos del Trujillato, cuando a la gente se le ponía un letrero y a veces lo ahorcaban. Yo recuerdo, siendo yo muchacho, ahorcaron 2 personas y se le puso un letrero por contrabandista y le pusieron además 2 güiros de Clerén. Sí. Bueno, el problema que pasa, Silvio, es que la gente recurre a múltiples mecanismos, múltiples formas y modos de cómo hacerle frente a la realidad que nos está afectando a todos, ¿no? Fíjate que incluso la comunidad de Palavé está favoreciendo la metodología Palavé, no, el 27 de febrero. La comunidad del 27 de febrero apoya a Palavé. Sí, Palavé, claro. Al comandante le dicen Palavé, pero creo que también incide en la zona cerca de Mano Guayabo que se llama Palavé. No sé. Sí, hasta donde tengo entendido, él incide en todas esas zonas y justamente su metodología está siendo implementado básicamente en su zona. Y yo no la veo tan mal, posiblemente como la puedas ver tú. Yo pienso que de alguna manera el involucrar o hacer de público conocimiento que tal o cual personaje se ha visto envuelto en un hecho delictivo en perjuicio de uno de los miembros de esa comunidad, lo ponen atención a los miembros de la misma comunidad y ya saben que ese personaje está señalado o vinculado con tal o cual hecho criminoso. Es una manera como de integrar. Fíjate que incluso la población... Eso es peligroso. Es peligroso y es posible que sea hasta bochornoso desde el punto de vista de los derechos hay que poder ir sujeto a cometer errores. También, pero aparentemente hasta ahora lo han manejado con gente que han sido agarradas en infragante delito. Entonces le ponen un letrero que señala que fue agarrado en tal o cuales circunstancias y que viene de tal sitio. Porque ni siquiera, generalmente lo que están haciendo... No son locales. No son locales. Vienen de Cristo Rey, vienen de Guachupita, vienen de otros sectores de la capital. Y él los señala, los indica y los identifica. Por lo que aparentemente es que la gran mayoría de los habitantes de esa zona lo está validando la metodología que lógicamente luce represiva, luce antiderechos humanos, luce todo lo que usted quiera. Pero aparentemente le está dando resultados. Era un poco a lo que hacía la policía hace ya algunos años, cuando procedía de manera pública a presentar los acusados de tales o cuales delitos, y que el gobierno, creo que el presidente Fernández entendió que era un poco abusivo y poco... Pero fíjate, incluso en la ciudad de Nueva York, a raíz del caso del ex director del Fondo Monetario Internacional, como agarraron a ese personaje, lo apresaron y posó para todos los medios de comunicación. Agarrado y con sus esposas. Mientras que aquí, en este paísito hermoso, rico y querido, hemos prescindido de ese mecanismo que muchas veces actuaba como disuasivo, como un mecanismo de persuasión, de disuasión. O sea que yo no estoy tan en desacuerdo con que al delincuente como estos que se vieron incriminados en el hecho del coronel se han presentado a la opinión pública. De alguna manera, la gente dice, caramba, no quiere ver en esos dramas. Lógicamente, hay que evitar una serie de situaciones que desgraciadamente se dan. Y como decía, son puntos de vista diferentes. Claro. Es como el que, no sé si tú tienes ese en la agenda, pero es como el que tiene que ver con la compra de los bloqueadores de las señales celulares. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto eso es factible? ¿Hasta qué punto eso es lógico y racional? Pero no se supone que la gente que tiene que ver con los regímenes carcelarios tiene control de lo que entra y lo que sale de ahí. Eso. Pero no se supone eso. Entonces, ¿por qué hay que recurrir a grandes inversiones económicas? Porque para los poder delincuentes se valen de 20.000. Pero lo propio harán con ese mecanismo electrónico. Mañana ese mecanismo yo te voy a pagar un 500 para que tú lo pagues de 6 a 7. Lo mismo va a ocurrir. Lo que necesitamos, Francis, muchas veces. Cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Que los delincuentes cumplan con la ley. Hacerlo cumplir. Esa es la misión de los que tienen esas responsabilidades. Y también
fortalecimiento, Francis, de manera institucional, porque si tú te fijas, en Estados Unidos y en otros países no se necesita comprar un celular de 500 pesos en la República Dominicana, tú se lo entregas a un preso, mientras que en países desarrollados existen cabinas que una persona se puede comunicar con su familiar sin ningún tipo de problema. Entonces la República Dominicana necesita su sistema penitenciario, una verdadera política criminal de parte del Estado, que los presos, como se dice... Tú dices una política criminal de parte del Estado. Claro, de parte o una política del Estado con los criminales. Bueno, sería de otra forma, más o menos lo mismo. Pero es el mensaje... La sintaxis. Es el mensaje que queremos llevar. Otro punto relevante, querido Francis y amigos televidentes, el público apoya al coronel Marte, que le dicen para ver. Sí. ¿Y por qué? Porque muchos ciudadanos se sienten indignados de la manera errónea, funesta, de ejercicio de parte de los policías en República Dominicana y de las otras autoridades. Y muchas veces cuando observamos a un delincuente que lo sacan a las calles y la gente lo que lo celebra, se siente alegre que por fin... Porque lo humillan. Bueno, se le están violando sus derechos fundamentales, como dijo nuestro compañero Francis, pero la sociedad se siente indignada. ¿Pero con quién? Bueno, se siente indignada con que las autoridades no hagan su trabajo. Entonces cuando llega un momento que un oficial, en el caso del coronel Palavé, sí está haciendo justicia, sí está cumpliendo con su deber. No, eso no es justicia. Bueno, está cumpliendo. Él no está haciendo justicia. Él está implementando una metodología represiva. Pero está cumpliendo con su deber. Está funcionando. Pero tiene que llevarlo a un tribunal. Bueno, claro, por eso... No, pero él no deja de someterlo a las instancias judiciales. Es lo que previamente lo que hace, que lo presenta a la comunidad. Después del paseíto. Después del paseíto que le dan en la propia comunidad, entonces lo tramita a las instancias judiciales correspondientes. Donde quería llegar, Francia, es que existe una indignación latente en la sociedad dominicana. Entonces, si bien es cierto que el coronel está violando los derechos fundamentales, los derechos individuales, los derechos de debido proceso, no menos cierto es que el público, los ciudadanos dominicanos, sabiendo dicha situación, lo aplauden, porque se sienten indignados de la forma que ejercen la mayoría de los policías en República Dominicana. Y lo bueno del caso, que la nota daba cuenta de que los hechos criminosos en la zona han disminuido a partir de la promoción de ese tipo pero claro, tiene que disminuir. Fíjate que porque nadie quiere que lo caminen por la calle como letrero. Bueno, entonces habría que ver. Uno tiene entonces vamos a hacer letreros nacionales. Óigame, Danilo hoy estuvo con Ángel. Así es. Y habló de un tremendo debate con Hipólito Mejía. Habló de varias cosas. Habló del debate con Hipólito Mejía y también... Habló también de la selección de su compañero o compañera de boleta también, sí. Habló también de que le va a entrar a los funcionarios corruptos. Una vez más lo dijo, porque lo ha dicho varias veces. ¿Cuál es un funcionario corrupto? Hay muchísimos funcionarios corruptos, todo el mundo lo sabe y lo conoce. ¿Verdad? Lo que a mí me gustó fue que él dijo que en su gestión, el funcionario que fuera señalado, que fuera sindicado como corrupto, él iba a traducirlo a la acción de la justicia. Va a invertir el fardo de la prueba. El fardo. ¿De dónde conseguiste esos cuartos? Bueno, lo que pasa es que en la práctica el rumor público generalmente se prevé o se nutre de realidades que muchas veces las altas instancias no quieren ver, pero no son fortuitas muchas veces esas especulaciones. ¿Desde cuándo venimos hablando, por ejemplo, bueno, no quiero mencionar ese caso, porque tampoco Dilo, hombre. Pero de Euclides Gutiérrez, el caso de Euclides Gutiérrez. Hace meses que Nubia está sumergida en eso. Ya va por 35 artículos de Euclides, un libro que está escribiendo. Fantástico, pero ahí se le fue la mano. Ahí él no supo manejar la situación. Lo importante, Francis... La manejó con arrogancia. Bueno, no lo supo manejar, lo hizo con arrogancia y lógicamente yo en la práctica... Y pagó el error. Y pagó el precio. Lo importante, Francis, es crear los mecanismos efectivos para combatir la corrupción en la República Dominicana. Podemos observar que en otros países, el caso palpable de Brasil, del expresidente Lula, fue sancionado por vinculación, por funcionarios estar gastando dinero
en favor de su compañera, del Partido Socialista. No, pero no te vayas tan lejos. Dilma en este momento Sí. ha cancelado alrededor de 8... Cinco. Bueno, 5, pero ni siquiera ha esperado Pero el levantamiento de ningún proceso. Lo ha sacado de circulación justamente porque ha sido sindicado como gente que está haciendo cosas indebidas. Se fue, punto. Eso es lo que hay que hacer aquí. Es el mensaje que debemos de llevar. Nada de someter a la justicia ni hacer ningún plan estratégico ni nada por el estilo. Es un asunto de resultado, que es lo que la gente quiere ver. Es el gran reto, Francis, tanto de Danilo Medina como de Hipólito. ¿Tienen las imágenes de Danilo para escucharlas? Sí, ya la No, pasaron. vamos a escuchar el audio. Vamos a ver. Con estudio. ¿Y los estudios que siguen diciendo? No, pero en el momento en que tenga que cogerlo haré el estudio. Pero usted dijo que Porque una encuesta es una fotografía de un momento y los momentos cambian. Entonces yo en su momento haré un estudio y decidiré quién será mi compañero de boleta. Y yo he dicho que la compañera Margarita reúne las condiciones, que tiene el talento, que tiene la experiencia de Estado y que al mismo tiempo tiene una labor social en la República Dominicana, que le dan las condiciones para ser una compañera de boleta, pero también hay otros compañeros que reúnen esas condiciones y que están ahí y los mediremos y en su momento cogeremos uno. Pero la van a poner a renunciar. Quiero hacer... No, todo lo contrario. Yo percibo que hay mucho entusiasmo con respecto a esa posibilidad. Wow. Fíjate que el presidente acaba de dar su visto bueno en Estados Unidos recientemente. Claro que sí. Y ella misma, ayer o antes de ayer, lucía con comentarios muy alegre, muy alegre. y muy feliz de que esa ponderación la Muy haya hecho su festivo. marido, su esposo, su compañero y Danilo Medina. Ahora bien, Francis. Me dice Marco ahora que recordemos que estamos en Facebook Ok. y en Twitter. Pongan por favor la leyenda. ¿Cómo, Silvio? Con tu talante. Moderno. Vamos a la cosa. Está en Facebook, punto a punto. Además, Silvio Erasme Peña. Plantearse la posibilidad, Danilo recurre a un mecanismo muy sencillo, ¿no? Porque él plantea que va a ser evaluado y que van a ser ponderados y que va a ser encuestado los posibles aspirantes. No hay forma de que nadie pueda ganarle una candidatura a Margarita Cedeño de Fernández a lo interno del PLD. Obviamente todas las simpatías están volcadas hacia ella, porque es una figura, la primera dama. Tiene 2.2 millones de firmas. Eso es además Francis, que tiene... Danilo Medina. Nadie lo ve, pero se dice. Danilo Medina dice en su rueda de prensa con Ángel que las encuestas son un reflejo del momento. Yo le quiero decir a Danilo Medina que en estos momentos el reflejo conduce que usted necesita un compañero o compañera de boleta que lo ayude a posicionarse, que le agregue con un más de 40%. ¿Por qué, querido candidato del PLD? Porque si usted no lo hace, el señor Hipólito Mejía, llegó papá, no está relajando. Y ahora mismo está en los primeros lugares y usted necesita... No, en los primeros no, en el primer lugar. En el primer lugar. Y necesita dar un repunte, se puede decir, Francis, la candidatura de Danilo Medina. Un repunte. Claro. De todas maneras, a mí en lo personal me luce que la presencia de la primera dama como opción viable a una como a una candidata vicepresidencial de Danilo no ha sido bien manejado. Yo pienso que ya las expectativas que originalmente creó se han ido disminuyendo justamente por el manejo innecesario a destiempo, extemporáneo y porque además, qué sé yo, a lo mejor cuando la traiga ya no impacta. A eso es que estoy temiendo, ¿me entiendes? Yo pienso que ahí el equipo oficial... Mira, yo pongo ahí, se ha extraviado un poco. Agrégame el chin que te pusieron. A tal punto de que Hipólito tiene una frase que dice, esto no tiene madre, que está muy contagiosa. Si tú asocias, llegó mamá, ¿verdad? Con que no tiene madre. Con que tú no tienes madre, es decir... Por una respuesta muy habilidosa. Esto está de madre, tú no tienes madre. Sobre todo, Francis, que tiene unos cartelones que en el 2000 usted echaba 1,000 pesos de combustible y el tanque subía, mientras que hoy echa 1,000 y está estático. Claro, es un mecanismo político. Un considerable número de arroceros de la línea noroeste se movilizó otra vez esta mañana, precisamente en esa región. ¿Qué demanda a esa gente? Que le resuelvan una pignoración de 550 millones de pesos. ¿Qué significa pignorar? Usted va a una institución bancaria
o a donde un empresario y le entrega su producción hasta que el banco le pague, hasta que el banco agrícola le pague, o la entidad del Estado que se utilizó la producción, en este caso de arroz. No ha habido manera, y ellos dicen que han hecho todo lo posible, han hablado con el Jiménez, el ministro de Agricultura, con el administrador del Banco Agrícola, con todo el mundo, y que están endeudados hasta el cuello. Y dicen que están perdiendo 4 y 5 pesos por cada fanega de arroz que venden, porque las importaciones que autoriza a Chío Jiménez los han ahogado. Sería bueno que tanto Chío como el Banco Agrícola aclaren esa situación. Al gobierno no le conviene que se le esté involucrando en una operación de tipo cuasi privada, ¿verdad?, contra decenas de productores de arroz, porque esa gente está trabajando de sol a sol todos los días, y no es justo que el producto de su sudor, de su trabajo, de todo su esfuerzo, a veces incluyen hasta la familia de los propios agricultores, sea tratada de una manera tan dispendiosa. Pero mientras, Silvio, hace unos días, en esta semana, que usted dijo aquí, que el señor Amílcar Romero decía que los productores nacionales siempre tienen problemas en la República Dominicana. A mí me gustaría que los productores nacionales se fortalezcan, Francis Moya y Silvio Erasme y Amable Televidente, porque no podemos tener unos productores que tiene que haber reglas claras. Usted no puede importar un producto que se produce aquí. Así es. ¿Verdad? Y además, como yo dije la semana pasada, ¿por qué no clarifican el tema del costo de producción? Porque si entra arroz de fuera, está entrando a menor precio, porque nadie es loco. En contra del productor nacional. Eso es lo que ocurre. Y si traen arroz de Vietnam, usted sabe dónde está Vietnam. No, arroz no, está trayendo coco de Vietnam. Y coco de Vietnam. Coco de agua. ¿Tú sabes lo que es eso? Wow. Sí. Increíble. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza, pero lo mismo está ocurriendo con el azúcar. Lo están importando de Haití. Hasta de Haití. Y Hasta ahora de dice Haití. que está contaminada con el cólera. Y la estopirosis y cosas por el estilo, que es bastante peligroso, ¿no? Es una situación bastante difícil que además los arroceros están envueltos en este reclamo desde hace ya unos mesecitos. Hace varios meses que están reclamando atención a sus quejas y aparentemente Chío no ha podido resolver estas dificultades de ¿Será que los productores de arroz. que lo jalan de algún lado? Sus compañeros. Tal ¿O vez. será que no quiere verlo? El problema del ejercicio del poder político en este país es ese, que la gente, el poder como que obnubila. No es de La Vega. Él es de La Vega, sí, él es de La Vega. Amigo tuyo. Él es amigo mío, pero no por La Vega, no, yo no recuerdo a Chío, no, yo salí, cuando él se desarrolló en actividades políticas, yo sí me acuerdo Es de más joven que Euclides. tú. Sí, pero no creo, si es más joven que yo debe ser muy pocos años, debe ser 2 o 3 años, para que no te ponga... Y no diga en La Vega. Lo que todos- pasa es que yo salí de La Vega hace, qué sé yo, y no diga en La Vega, son buenos todos. Somos buenos todos. No, él es un tipo bien. A mí él me cae de hecho bien. Los veganos somos buenos todos. El problema es, una cosa no tiene que ver con lo otro. ¿Entiendes? Lo que te estoy planteando es Pero la queja de ayuda. los arroceros, que hay muchos veganos, por cierto, en los arroceros. Hay muchos veganos, cotuizanos, y toda esa zona de la línea noroeste es una zona de arrocera. Ahí está mi amigo Fernández, Fernández. ¿Cuál es ese? el que tenía el dealer a la salida de La Vega hacia Santiago, Mira. el río Motos. Ok. Bueno, pero ojalá que Chío se anime, caramba, y haga frente a este reclamo que parece justo, ¿no? Porque es inconcebible que un país que está produciendo suficiente cereal tenga que verse precisado. Que a él dijo que importar. hubo que exportarlo, Exactamente. no sería reexportado.
¿Y por qué no lo mandaron a Venezuela, que se come cualquier cantidad de arroz? Exactamente. Y además de alguna manera ayuda a resolver el problema del pago del petróleo, del Petrocaribe. Mira, siguiendo con el azúcar, hay una denuncia muy fuerte en el sitio este que se llama El Partido, en Dajabón, donde murió un hombre y hay mucha gente afectada por el cólera. Y alguien denunció que un azúcar que trajeron al granel de Haití puede tener la contaminación del factor del cólera, del vínculo del cólera. Sería bueno que Salud Pública realice una investigación adecuada y convenza al país de que eso no es verdad, porque no debe ser verdad. Pero el cólera creo que no se transmite así en el producto, también se transmite. Sí, en todo. No está fácil. Yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que estaban trayendo de que azúcar crema de Haití. Eso yo no lo sabía. Pero en Haití no se produce. Yo consumo azúcar crema, ¿eh? La azúcar que yo es que en Haití no se produce, no hay ingenio ya. Pero quizá hay un mayor volumen de importación y hace que... O se lo mandan de ayuda. También es probable. Bueno. En Haití no fabrican ropa y aquí hay muchísima gente que vive de la ropa que consigue en Haití. Pero esos son de los muertos de Estados Unidos. Bueno, pero mientras tanto aquí hay muchísima gente que se ha hecho rica vendiendo esos panchos. Y mucha gente vive con esos panchos. Paca, ¿no es que le dicen? Esas pacas, sí. El colectivo de lucha por el 4% del Producto Interno Bruto para la educación no tiene el propósito de callarse ni de inmovilizarse. Anoche anunciaron que el domingo próximo harán una marcha de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el altar de la patria, con música, con show, con una serie de actividades para recalentar la lucha por el 4% para la educación. Sería bueno que el gobierno también haga pública su decisión de aumentar sustancialmente la asignación para la educación. No llegará al 4%. Estamos en 3 ya. Se dice que llegará a 3 puntos algo y que el objetivo es dentro de un año que llegue al 4%. Dentro de un año va a llegar obligado, porque los dos candidatos con mejores posibilidades se han comprometido, que son Danilo Medina e Hipólito Mejía, tienen su palabra empeñada en el sentido de que dedicarán el 4% de la educación, del Producto Interno Bruto a la educación. Porque es enorme el esfuerzo que tiene que hacer esta sociedad. Es enorme el esfuerzo que tiene que hacer esta sociedad para ponerse al tanto, en cuanto a competitividad. Y ya estamos claros que si usted es un artesano, tiene que ser un buen artesano. Si usted es un soldador, usted tiene que ser un buen soldador. Porque si no es bueno, entonces viene otro que es bueno y le quita el trabajo. Si usted es mecánico, usted tiene que ser buen mecánico, porque usted no va a vivir de los dueños de los vehículos pagándole reparaciones, cuando ese señor tiene la posibilidad de ir a otro taller o a otro mecánico. Lo cual nos lleva a la sugerencia de que lo que usted sabe, tiene que saberlo bien y competir con ese conocimiento profesional u oficio. Así es que no hay ninguna justificación de este gobierno para haberle negado el 4% del PBI a la educación. En ese interín se perdió muchas oportunidades para jóvenes
que pudieron haber ganado todos estos años, desde cuando la ley se votó. De la única forma que podemos tener otro país es con la educación. Para la República Dominicana competir en los mercados internacionales necesita que sus profesionales tengan una alta valoración, que sean preparados, que se brinde un fortalecimiento de la seguridad, ejemplo, seguridad jurídica, para una persona venir a invertir en República Dominicana. Y quiero citar un ejemplo, y que ahí está Francis, que también es colega, abogado. Muchos extranjeros, a la hora de venir a la República Dominicana, ¿qué dicen? Pero ahí existe una jurisdicción inmobiliaria con problemas, que existen mafias de falsificación de títulos. ¿Qué seguridad estamos brindando? Y que muchas veces dicen, pero existen unos abogados que trabajan ahí que tampoco tienen ningún tipo de calidad y preparación. Fíjense que este ejemplo tan importante que es la inversión extranjera se ve afectado con una irregularidad, con un ejercicio corrupto en una institución en la República Dominicana. Entonces necesitamos en todas las instituciones tener profesionales capaces, profesionales honestos para tener un mejor país. Es la única manera. No me canso de decir que el insigne Pedro Enrique Ureña, una frase célebre: con la cultura se saben los pueblos. De la única forma que la República Dominicana puede tener un trayecto hacia un verdadero Estado de Derecho es con educación. Es lo único. Y ese Estado de Derecho tiene también múltiples manifestaciones, no solamente en el ámbito laboral, Joanny, también justamente a propósito de la situación delictiva que está sufriendo el país. La educación juega un rol sumamente importante. Una de las dificultades que tiene una gran parte de la juventud del país, que responde a esos sectores más populares, es justamente la falta de formación. Todo eso ayuda, todo eso contribuye a delinquir más fácilmente y a permitir que otros lo manejen mucho más dócilmente frente a hechos delincuenciales, ¿entiendes? De manera que la educación no solamente repercute en el ámbito de la competitividad y en el ámbito de la eficiencia, en tal o en cual renglón, también repercute en el ámbito social. Y en ese sentido, a través de la educación, fomentando la educación, también de alguna manera se contribuye a evitar que mucha gente que está ociosa porque no tiene las oportunidades de inmiscuirse en los asuntos que tienen que ver con su formación académica, justamente se aísle y se distancie un poco de incurrir en eventos delictuosos. De manera que también desde ese punto de vista, claro que sí, se agrega a la situación que está atravesando el país. ¿Qué dice Fidel Castro hoy en sus reflexiones? Dice que mucho cambiará Cuba en los próximos años, pero que quizás cambie y en el interín el imperialismo se derrumbe. Sí. ¿Se derrumbaría Estados Unidos como imperialismo? Bueno, él dice que sí, que antes, que es verdad que ciertamente Cuba está supuesto a cambiar en los próximos años, pero que posiblemente antes de eso o en el trayecto de eso el imperialismo norteamericano se vaya a pique. Eso básicamente es en su anotación que hace semanalmente. Esa es la síntesis. Sí, sí. Aunque Cuba es un país muy especial. Esa gente tiene 50 años. A propósito de educación, tiene una formación intelectual muy fuerte, que es muy evidente. Con cualquier cubano con el que tú conversas y hablas y te distrae varios minutos, tú adviertes y percibes que tiene formación académica. Y parece que eso de alguna manera ha contribuido a que el país tenga el pudor, el honor, la valentía de permanecer durante más de 50 años. Imagínate. Bajo los efectos de un bloqueo fuerte y duro como el que ha llevado o ha realizado el Imperio Norteamericano contra ese país. Y la gente sigue medianamente contenta. Claro que sí. La gente sigue, por lo menos a Fidel y yo, hice algunos contactos, se respeta y se pondera de una manera extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque no roba. No sé porque habla la verdad siempre. Su verdad. Mira, la policía metió 3 presos. A un coronel sigue la banda. Un primer teniente y un segundo teniente, porque dejaron escapar. Dicen que exprofeso
a una señora que le echó el plomerito, el ácido del diablo, Sí. a otra mujer. Dice que se comprobó que hubo negligencia culpable, pero los agarraron. Hoy el jefe de la policía se refirió a eso, a la posibilidad de sacar de circulación a los oficiales, que hayan sido movidos en tres ocasiones. Veces, tres traslados, Tres y para traslados, afuera. y que aún así persistan en asumir actitudes que no se compadezcan Arbitrarias. con su labor. ¿Entiendes? Ojalá que la policía, caramba, este incumbente, este jefe policial pueda implementar algún mecanismo. Él quiere, de pero no es tan fácil poder. Es difícil, pero es posible, hay que hacerlo. Ya hablamos El país de lo eso está ahorita. reclamando. Yo te voy a decir la verdad. Esta es la oportunidad de la policía. Seguro. Seguro. Si la policía no se enmienda ahora, aquí va a haber muchos problemas. La policía hay que enmendarla. Uno habla de que la operación Ventana Rota, otro que fue la de Nueva York, otros hablan de otras, de limpiarla por cada falta para afuera. Yo creo que hay que ser más cuidadoso. Un hombre puede cometer una falta y no ser un delincuente. Claro. Un elemento importante. Ese de la Ventana Rota en Nueva York, ¿cómo fue eso? Pues yo sí recuerdo que Nueva York era una ciudad prácticamente inhabitable Sí, desde el punto de vista criminal. Yo me recuerdo de una noticia que vino de Nueva York, que todo el mundo la publicó porque era tan curioso. Un hombre que cobró en su trabajo y camino a su casa, lo asaltaron 5 veces. Ya. Qué bárbaro, qué mala suerte. Aunque un elemento importante, queridos compañeros y amables televidentes, que tenemos que prepararnos. No hacemos nada. ¿Cómo? Prepararnos. ¿Para qué, muchachos? Bueno, la Policía Nacional, en el sentido que usted comenzara a salir de agentes policiales porque tienen una falta grave, necesitamos crear los mecanismos para que si ese agente comete dicha falta, sea juzgado, que se lleve hasta las últimas Vamos a consecuencias. decir que lo votaron. No le dieron prestación. ¿De qué va a vivir ese agente? Ese por eso es que le quiero decir, porque muchas veces no hacemos nada, Francis y Silvio, con sacar agentes policiales. El problema tampoco es sacar, porque además, ¿a quién tú vas a meter? Con esas condiciones de trabajo es imposible tú meter a una gente con 5 o 6 mil pesos mensuales. Es que es inconcebible también que este paísito se dé el lujo de tener a un director del Banco Central ganando 2 millones de pesos y a un policía que está supuesto a cuidarlo ganando 5 o 6 mil pesos. Es que es algo inconcebible. Bueno, es que es algo ilógico, inconcebible. Por eso es que estamos sumergidos en esta pendejada. ¿O tú crees que eso es fortuito? Tengo que citarte un ejemplo, Francia. Hace unos días hago una querella por golpes y heridas. Recibo una orden de arresto solicitada por el fiscal de robo. Cuando me dirijo hacia el agente policial que tiene que ejecutar la orden de arresto, están durando mucho tiempo y me dice un señor: no, Giovanni, lo que pasa es que tú tienes que buscarte 2.000 pesos. ¿Cómo va a ser? O sea, yo tengo que buscar 2.000 pesos para que el policía se dirija en su autobús, que se lo paga el Estado, para él llevarse preso a un infractor, a un imputado. O sea, fíjate lo que tiene que hacer una... Así funciona la policía. Y voy más lejos, la justicia en República Dominicana. O sea, si usted no tiene un abogado que interponga una querella, no tiene 2.000 o 3.000 pesos para que se cumpla, se ejecute la orden de arresto, usted no va para ningún lado. ¿Cuál es el promedio de edad de los presos de este país? 3, no jóvenes. Creo que hablaba el director de prisiones, justamente resaltaba en una información hoy eso, y hablaba de que el promedio más o menos anda por los 35, 36 años. El 60%. El 60%. De 18, bastante... de 18 a 35 años. Es decir, que nacieron después de Trujillo. Ya no le podemos dar la culpa a la tiranía. No, todo lo contrario, tengo entendido que la tiranía... Lo dejó bien, seíta. Sí. El 60%, y esto es un dato muy revelador, dice el director de prisiones, Sí. que el 60% de los presos del país tienen menos de 35 años de edad. Su conducta no es una herencia del trujillismo ni de una sociedad autoritaria.
su conducta es producto de la apertura. Vaya contradicción. Bueno, vaya contradicción en el sentido que nosotros invitamos a cualquier televidente que busque un periódico, los clasificados. Buscamos jóvenes de 18, 25 años, 30, de buena presencia. De buena presencia. Pero ¿cuál es la realidad? Como dijo nuestro compañero Francis, la educación. Señores, en un país que no hay educación, muchos de esos jóvenes se tienen que involucrar a hechos delictivos, que todos los días nos sentimos consternados. Usted busca una medida de coerción. Yo invito que usted se dirija al quinto juzgado de instrucción, al cuarto juzgado, y le diga a la secretaria, pásame el listado de medida de coerción, y averigüe la edad. Que todos tienen, Francis y amable televidente, 20 años, 18, 19, 25. La mayoría en hechos de droga, con mucho lamento. Violación a la ley 50-88. Qué raro que hoy no se ha hablado de droga. Qué raro, porque usted siempre trae aquí, Francis, eso es increíble. Pues mira, 3 y 4 noticias de droga. El César, que es el comando de control de los aeropuertos, y la DNCD ocuparon hoy en Santiago 22 kilos de drogas. Estaban disimuladas entre yautía y un vegetal ahí, que iban para Nueva York. Le dañaron el negocio a la gente esta. Y no se dio la identidad de las personas afectadas, pero era de Anamú. Yo no sabía que exportaban Anamú a Nueva York. Deberían decir de quién se trata, porque nadie va a importar 22 kilos de cocaína hacia Estados Unidos siendo un loco viejo. No, tiene que tener. Porque esa es la desgracia de este país, ese privilegio. ¿Por qué no dicen la empresa que está vinculada con eso? La cocaína la llevó un Daihatsu rojo, se detuvo al chofer, no se identificó y se estaba averiguando de dónde había llegado, de dónde salió el camión. Hasta la hora que yo vi la noticia no habían dicho más nada. Por Dios, eso me recuerda a mí al coronel Ning que agarraron ahí a la entrada de los Alcarrizos. ¿Y por qué no lo dejaron llegar donde yo? ¿Ya está aquí, Francis? Sí. El coronel. No pero al comerciante nunca lo identificaron. Nunca. Esa es la desgracia del al país. comerciante, no, al exportador de zona franca. Aquí debe venir el imperio de la ley, la dictadura de la ley, como dicen ustedes, lo de la vieja guardia. Lo beato. La dictadura de la ley, que todo el mundo respete la ley. 3.500 empleados cesará la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, porque no se llegó a un acuerdo entre los sindicatos y el gobernador Cuomo. Un acuerdo que perseguía qué, porque un acuerdo sobre qué, sobre salarios, sobre Salario y condiciones de vida. Tan feo eso, demasiada gente, 3.500. 3.500 hasta en Nueva York son muchos. Más desempleo. Sí, son muchos. Oye, a propósito de desempleo, hoy fue el día, esta semana, en que desde que comenzó la crisis en los Estados Unidos, menos personas se presentaron a recibir el dinero que le regala el Estado. ¿Cómo se llama? El gol, ¿cómo es? Se me olvidó. El CAR. Sí, el dinerito ese. El dinerito de equilibrio. Sí, que le regalan. Más de 300,000 no fueron esta semana. ¿Verdad? ¿Más de cuánto? De 300,000. Entonces, y la economía norteamericana creció en 1.5 anualizado, lo cual quiere decir que viene renqueando pero dando paso. Sí. Y Alemania apoyó a la señora Merkel para apoyar a Grecia. Ganó ese palo la señora Merkel. Tenemos que irnos, Silvio. No, todavía tenemos que irnos, no tenemos que irnos, nos están haciendo señas hace rato ya. Tenemos que decir que los diputados también reclaman que se controle la policía
No hay problema. Y la delincuencia. ¿Y por dónde vamos a comenzar en eso, señores diputados? El problema es que aquí nadie quiere asumir responsabilidad. ¿Por dónde los vamos diputados a no someten una ley que revise los atractivos, las condiciones de trabajo de esa gente? Sí. Porque es inconcebible, Sí, pero te reitero, la- pedirle a un pobre diablo que gana 5 o 6 mil pesos que me cuide mi casa, que me cuide mis bienes, que me cuide... Eso es algo inconcebible. Eso es lo primero que hay que arreglar en este país. No, que te cuide la calle. Porque a veces el problema no es tu casa, sino la calle. Y tú Señores, verás- buenas tardes. Bueno, El bateador designado o el emergente Francis Moya, el permanente José Reyes de punto a punto. y don Silvio, la Y quien les gloria, habla Silvio Erasme Peña. Le hemos presentado otro programa. el manager. Será hasta mañana. Gracias.